buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez Contreras. Soy residente de primer año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Antioquia. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el de úlceras por presión. Listo, entonces el contenido de la charla va a estar basado en datos de epidemiología, la definición como tal de este tipo de lesiones, tocar algo relacionado con la fisiopatología, poblaciones en riesgo y factores relacionados para el desarrollo de esta patología, la clasificación y aspectos generales del tratamiento. En cuanto a la epidemiología, sabemos que es una patología que en su mayoría va a ser prevenible, pero que tiene un alto grado de afectación. Solamente en Estados Unidos puede afectar hasta 3 millones de personas anualmente y puede tener una prevalencia del 3 al 50%, principalmente en los servicios de unidad de cuidado intensivo, medicina interna y neurología. Estudios a nivel internacional muestran datos de prevalencia que oscilan en países como Canadá o países europeos como Bélgica, Suiza e Inglaterra superior al 20%, y países como Australia o Estados Unidos una prevalencia alrededor del 8 al 15%. En cuanto a datos locales, estos datos fueron extraídos de un estudio realizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, en las cuales encontraron que del 3 al 10% de los pacientes hospitalizados presentaban úlceras por presión. De estos pacientes, 2/3 ocurrían en un sector o en un grupo etario mayor a 70 años, lo cual es llamativo, ya que este grupo etario ha tenido un aumento progresivo que nos puede indicar que la incidencia de este tipo de lesiones viene en aumento en los años futuros. Otro grupo también importante es una población joven con lesiones medulares en cuales se ha descrito incidencia de un 5 a un 8% anualmente, pero también describen que este grupo puede presentar lesiones por presión de un 25 a un 85% alguna vez en su vida. Encontré este estudio que también nos habla de datos un poquito más locales, realizado por servicios de anestesiología y cuidado intensivo en la ciudad de Medellín, una clínica local, realizaron en los meses entre septiembre de 2005 y agosto de 2006, donde se incluyeron pacientes que no presentaban úlceras por presión al ingreso y tenían como criterio que llevaran más de 48 horas hospitalizados en UCI. Y algunos de los siguientes parámetros, que tuvieran ventilación mecánica invasiva, además de soporte vasopresor. En este estudio se incluyeron como tal a 150 pacientes, de los cuales en su mayoría eran hombres, un 64%, con un promedio de edad de 54 más o menos 18 años, y la variable principal era el desarrollo de una úlcera por presión de grado 2 o mayor a este. Otra variable que encontraron que el desarrollo de estas lesiones se asociaba con días de estancia en UCI en promedio superiores a 11.94 más o menos 16 días. En este estudio se logró destacar que la incidencia de la úlcera por presión en este grupo de pacientes fue el 26.7%. Como factor de riesgo también que encontraron es la asociación con infección severa en estos pacientes. Entonces, para entrar en el tema, vamos a empezar por definir qué es una úlcera por presión. Esta definición la extraemos de la Guía Internacional para la Prevención y el Tratamiento de Úlceras por Presión, en su tercera y última edición, que fue realizada en el 2019, donde nos definen las lesiones por presión como los daños localizados en la piel y o tejidos subyacentes, consecuencia de una presión o de presión en combinación con cizallamiento. Ellos describen tejidos subyacentes con el compromiso de la piel, los tejidos epiteliales, tejidos subcutáneos y músculos. Entonces, con base en la definición, tenemos que tener en cuenta que el pilar fundamental para el desarrollo de las úlceras por presión va a ser una presión ejercida por un medio externo. Como tal, debería superar la presión de flujo sanguíneo capilar. Como podemos ver, oscila entre 6 a 32 milímetros de mercurio, dependiendo del capilar del que estemos hablando, venoso o arterial. Teniendo como un umbral cualquier presión que supere la presión media de este flujo sanguíneo capilar superior a 17 milímetros de mercurio. Para que esto se pueda producir, tenemos diferentes fuerzas que van a actuar para generar estas lesiones. Estas también nos ayudan a describir los grados de lesión que vamos a presentar, para definir o diferenciarlos van a ser un grado superficial y un grado profundo. Las fuerzas de presión como tal son aquellas que ejercen una fuerza perpendicular sobre la piel, provocando el aplastamiento de estos tejidos en dos planos.
los planos que van a estar dados, un plano interno por los tejidos del paciente, tejidos rígidos como va a ser músculo, hueso, tendones, y un plano externo que va a ser el plano al cual va a estar sometido el paciente, puede ser colchones, camas, sillas, y que obviamente supere la presión que acabamos de mencionar. Las fuerzas de fricción van a ser fuerzas más que nada tangenciales que van a actuar paralelamente a la piel. Este tipo de fuerzas las vamos a ver ejercidas principalmente en los pacientes con una movilidad muy reducida y que están expuestos a movilizaciones frecuentes en las cuales hay roce de superficies con la piel, como son sábanas, superficies rugosas que encontramos en camas de los pacientes. Y las fuerzas de cizallamiento, que va a ser la unión o el uso de fuerzas de presión y de fricción. Como tal, las fuerzas de presión y de cizallamiento van a estar relacionadas con lesiones que comprometan tejidos profundos y las fuerzas de fricción van a estar relacionadas con lesiones que comprometan tejidos superficiales. En esta diapositiva quise agregar un esquema que implementaron o que han querido explicar en las últimas guías, a través de la 2019, para no dejar como tan simple el hecho de que es la presión y que la va a generar la isquemia. Ellos hablan de un círculo vicioso que va a presentar las úlceras por presión, iniciado por un evento desencadenante que es la deformación tisular, lo cual va a llevar a una última fase como tal, que es la que se habla en la primera fisiopatología, que es la fase de daño isquémico. Entonces, iniciando con un evento desencadenante que va a ser la deformación tisular, este nos va a llevar una primera fase que va a ser la fase de daño por deformación, donde va a haber un daño celular y una muerte celular. Posteriormente va a haber una segunda fase que va a ser la fase inflamatoria, donde vamos a tener un aumento de la presión intersticial y un edema, que esto nos va a llevar a la última fase como tal, que va a ser la fase isquémica. Este en sí lo que busca también es aclarar o diferenciar que hay úlceras por presión que se pueden presentar desde tejidos superficiales, que pueden progresar a tejidos profundos, que también hay otra vía de generar úlceras por presión, que es desde tejidos profundos hasta tejidos superficiales. En cuanto a la población en riesgo, en esta tabla mencionamos distintos tipos de factores, cuáles hay factores intrínsecos y extrínsecos, pero como idea general tenemos que tener 3 puntos importantes claros, que son cualquier condición que nos genere un paciente con una movilidad reducida o que tenga inmovilidad absoluta, y pacientes que tengan alteraciones de la sensibilidad como tal, es decir, pacientes que no puedan responder a noxas o que no puedan movilizarse ante alguna lesión, y pacientes con alteraciones de la nutrición van a ser aquellos pacientes con un factor de riesgo mayor para presentar lesiones por presión. Entonces, a modo de mencionar los factores extrínsecos, tenemos superficies duras, como lo van a ser la cama, sillas o cuerpos extraños que tengan contacto con la superficie de la piel. Los hogares geriátricos también son factores extrínsecos que se han establecido como factores de riesgo. Prótesis mal ajustados en pacientes con amputaciones en miembros inferiores. La mala higiene de la piel, que puede predisponer a microclimas o ambientes húmedos, y pacientes con restricciones de movilidad. Los factores intrínsecos como tal van a estar dados por factores de riesgo como tal de los pacientes, entre destacan enfermedades habituales que se pueden presentar en la gran mayoría de los pacientes, como diabetes, inmunosupresión, enfermedades vasculares periféricas o arteriosclerosis, pacientes con contracturas o que tengan inmovilidad prolongada. Entonces, ¿por qué es importante que trabajemos para el control de las úlceras por presión? Como sabemos, lo puse de último, aunque debe ser lo que vamos a tener en cuenta es que este tipo de lesiones son prevenibles en más del 95% de los casos. Son lesiones que van a afectar la salud, la calidad de vida de los pacientes, también van a tener una repercusión negativa en su entorno familiar, personal, cuidadores, van a generar una baja en la autoestima y también son unos indicadores de calidad. Desde el 2006, el Ministerio de Salud implementó una norma en la cual definían a las úlceras por presión como un evento adverso. Esto con el fin de generar indicadores de calidad y también promover políticas de seguridad del paciente, con el afán también de implementar protocolos o programas de prevención en pacientes con mayor riesgo de presentar las úlceras por presión. Y por supuesto tiene una afectación importante en el sistema de salud, ya que aumentan los costos
principalmente en cuanto al tratamiento de estas lesiones, ya que requiere de uso de tecnologías de alto costo, intervenciones quirúrgicas, manejo analgésico asociado a estas lesiones y tiempos prolongados mayores en la hospitalización. Entonces, en cuanto a la evaluación de riesgo, vamos a tener fundamentalmente dos herramientas: el juicio clínico y unas escalas de evaluación que vamos a mencionar ahorita. Hay que dejar claro que hay estudios que han evaluado la sensibilidad y especificidad de estas escalas y ningún estudio ha determinado como tal una superioridad importante de una sobre otra. Voy a mencionar las tres que tienen una mejor validación, dentro de ellas la de Braden, y que es la que tiene un mayor uso a nivel mundial. Y también es importante definir que ninguna de estas escalas es superior al juicio clínico, el cual lo vamos a definir realizando una adecuada historia clínica, un adecuado examen de la piel y una evaluación obviamente de los sistemas con los que cuenta el paciente en su entorno. La escala de Braden, como ya hemos dicho, va a ser una de las escalas que nos va a ayudar a determinar qué pacientes se encuentran con un riesgo mayor de presentar úlceras por presión. Esta escala lo que evalúa son 6 parámetros, como había dicho previamente, no quedarnos solamente con factores de riesgo en específico, sino con 3 puntos principales: pacientes con inmovilidad o con movilidad reducida, pacientes que tengan alteración de la sensibilidad y pacientes con alteración en el estado nutricional. Entonces, estos 6 aspectos nos hablan de la percepción sensorial, la exposición a la humedad que tenga el paciente, la actividad definida como la deambulación que tenga la movilidad definida no tanto como la deambulación, sino como la capacidad de respuesta que pueda tener el paciente o la capacidad de cambios de posición en el entorno que se encuentre, la parte nutricional y las fuerzas a las cuales se exponga el paciente, como he mencionado en cuanto a la fisiopatología, que va a estar expuesto a fuerzas de fricción necesariamente. Esto nos va a determinar 4 grados de riesgo. Entre menos puntuación obtengamos, vamos a tener un mayor riesgo. Entonces, el riesgo alto de presentar úlceras por presión va a estar definido por un paciente que tenga una puntuación inferior a 12 puntos. Esto nos indica que es un paciente que debemos revalorar con frecuencia, pero principalmente, o la fundamentación de realizar unas escalas y describir a este grupo de población es poder implementar de manera precoz planes de prevención de estos pacientes una vez los identifiquemos, y obviamente optimizar los recursos destinados para la prevención de las úlceras por presión, ya que la idea no es a todos implementar o darles o gastar recursos en implementar terapias de prevención, como vamos a ver, tienen un costo importante, sino seleccionar y ser muy eficaces a la hora de aplicarlas. Esta es otra escala que también nos evalúa diferentes parámetros. La idea no es aprendérsela, sino, como había mencionado, tener en cuenta esos 3 factores fundamentales para poder definir un paciente con alto riesgo, y que obviamente el juicio clínico no es superado por estas escalas, sino que es una forma como de brindar un orden y darle objetividad a los factores de riesgo que presenta el paciente. En cuanto a la presentación clínica de las úlceras por presión, tenemos que en su mayoría van a estar ubicadas en la zona de la pelvis y miembros inferiores. Un 70% las vamos a encontrar o van a debutar como úlceras por presión en la zona sacra, tuberosidades isquiáticas y trocánter mayor, y de un 15 a un 25% en miembros inferiores, principalmente en el talón y en el mareolo lateral. Pero en sí las úlceras por presión, como podemos ver, se pueden presentar en cualquier área, fundamentalmente en aquellas donde tengamos prominencias óseas: zona occipital, la zona de las escápulas, la zona sacra, isquiática, trocánteres, talones e incluso el pabellón auricular. Bueno, en cuanto a la clasificación de las úlceras por presión, este es un esquema que nos refleja un poco de la historia de la clasificación de las úlceras por presión, que como tal se describió inicialmente por Brun en 1942, la cual no brindaba como tal una clasificación, sino como describía que podían existir 2 tipos de úlceras, una superficial y una profunda, pero sin mayor profundidad en esto. Goodman en el 55 ya inicia una descripción por etapas en la cual indica que el estadio 1 pueden ser lesiones que comprometen la circulación, y el estadio 3 lesiones que comprometen de tejidos profundos. Kamen en el 59 ya describe 7 etapas, iniciando por
La misma inicial, la etapa de estadio tipo 1, que va a ser el compromiso de los tejidos superficiales, y el estadio 7, que ya va a ser el compromiso de los tejidos profundos, o también definido como osteomielitis, que sería el último tejido. Pero no es sino hasta el 1988 donde la Asociación Internacional de Terapia Enterostomal describe como tal 4 categorías de lesiones por presión, definiendo la categoría 1 como un eritema que no era blanqueable posterior a 30 minutos de haber aliviado la presión sobre el área afectada, y un estadio 4 como el compromiso de los tejidos profundos con necrosis. Aquí inicia como tal el grupo por el cual nos vamos a basar para la clasificación, que es el Panel Asesor Nacional de Úlceras por Presión de Estados Unidos, en el cual empiezan a revisar, y con el entendimiento, un mejor entendimiento de la fisiopatología, empiezan a tener una mejor descripción de los estadios de las úlceras por presión, pero hasta el 2007, teniendo en cuenta la fisiopatología de que habían 2 formas de generar las úlceras por presión, de superficial a profundo o de profundo a superficial, agregan una categoría más, que son las lesiones por presión que no se podían estadificar. Posteriormente se inician la formación de guías internacionales, que principalmente eran formadas por los paneles asesores nacionales americanos, europeos y pan-pacíficos, como podemos ver acá. Aquí no sale, pero la última fue la del 2019. Pero como tal se basan en esta clasificación que vamos a implementar, que es la del panel asesor nacional del 2016, en la cual como tal tenemos 6 estados o 6 grados de lesión por presión. Importante describir un cambio con relación a lo que hemos visto previamente, que revisa el panel asesor nacional de lesiones por presión, y es que dejan de denominar a las úlceras por presión úlceras, sino lesiones, con base en este primer estadio principalmente, donde en realidad no hay como tal una solución de la continuidad de la piel. En cuanto a tecnicismos de la descripción, también cambian los grados de números romanos a números arábigos, y definen como tal 6 grados de clasificación. Ellos recomiendan también que a la hora de hacer la clasificación primero se haga una adecuada limpieza de las lesiones, una adecuada limpieza como tal, para poder observar adecuadamente el fondo de la lesión y de generar una mejor clasificación. La lesión por presión estadio 1 la definen como un eritema en una piel íntegra que no es blanqueable. Esto se puede definir por 2 métodos: una digitopresión directamente en el área de la lesión, o por un método de un disco transparente, que ellos recomiendan el más fiable como tal para definir este tipo de lesiones. Como podemos ver, identificar estas lesiones en personas con coloraciones o con una coloración oscura resulta más difícil. Ellos recomiendan basarse en este grupo de personas en otros síntomas, como un aumento del dolor en el área afectada, como un aumento del calor, o como un aumento de la firmeza, para poder sospechar y poder clasificar estas lesiones en estadio 1. Las lesiones por presión en estadio 2 las definen como aquellas que tienen una pérdida parcial del grosor de la piel, y vamos a tener una exposición de la dermis. Importante en esto, describen que vamos a encontrar un lecho de color rojo o rosado. Lesiones o factores que favorecen la presentación de este tipo de lesiones, hablando de un término definido como microclima, el cual va a estar dado por la exposición a la humedad en este tipo de áreas, que puede estar dada por sudoración, materia fecal u orina. Por eso es importante definir o diferenciar estas lesiones de otras lesiones que pudieran ser similares en cuanto a factores de riesgo, pero que no describen como tal pérdida de piel de grosor parcial, que son las lesiones o las dermatitis asociadas a incontinencia, como vemos acá. Esto no representaría como tal una lesión por presión estadio 2, sino una dermatitis asociada por incontinencia, cuyo fisiopatología o mecanismo de producción es totalmente diferente. La lesión por presión estadio 3 es aquella que genera una pérdida de piel de grosor total, piel de epidermis, dermis, y en la cual vamos a tener una exposición del tejido graso. Es importante porque ya empezamos aquí con las lesiones con pérdida de grosor total, pero una diferencia importantísima es que en esta no debemos tener exposición de tejidos profundos, como son músculo, fascia o tejido óseo. Y
En este tipo de lesiones podemos encontrarnos tejido de granulación, esfacelo o escaras que, después de que nos permitan ver el lecho de la herida, pueden clasificarse como lesiones por presión estadio 3. Pero en caso de tal de que cubran y no permiten, ya van a llevar otra clasificación como tal. Las lesiones por presión estadio 4 nos implican una pérdida de piel de grosor total, y en esta sí vamos a tener exposición o compromiso de los tejidos profundos, que van a estar dados, como ya mencionado, por músculo, fascia o tejido óseo, que también pueden ser palpables. Lo mismo con esta, puede que podemos encontrar tejido tipo de facelo o tipo de escara, pero después de que nos permitan visualizar los tejidos profundos o definir como tal la profundidad de la lesión, podemos clasificarlas como lesiones por presión estadio 4. Y la variedad o lo nuevo que tienen estas escalas son las dos presentaciones que agregaron, que son las lesiones por presión no estadificables, y son las que hacen mención a la pérdida de tejido de piel de espesor total, pero que está oscurecida por la escara o el desfacelo que va a presentar. Es decir, son lesiones como tal que se sospechan que son profundas, pero yo no puedo definir si son 3 o 4 porque tengo un tejido, una escara o un esfacelo que me cubre el lecho de la herida, y no puedo clasificarlo, pero se presume inmediato que son lesiones por presión profundas. Y las lesiones por presión de tejido, que en otras clasificaciones definen como sospecha de tejido profundo, u otras como esta la definen como tal ya de tejido profundo, son aquellas de coloraciones persistentes no blanqueables, pero no vamos a ver que son eritematosis, sino tienen un color más oscuro, morado o violáceo. También podemos encontrar en este grupo aquellos pacientes que presentan lesiones por presión en forma de flictenas o de ampollas, pero de contenido hemorrágico. Aquí podemos observar fotos reales, los tipos de lesión que podemos, en los 6 diferentes estadios. En la imagen superior de la izquierda vemos una lesión por presión estadio 1, en la cual tenemos un eritema que no blanquea en la zona metatarsofalángica del pie. En la de la derecha, la letra B, una lesión por presión estadio 2, donde podemos ver un compromiso parcial de la piel, y vemos un lecho, una úlcera de color rosado. En la imagen C podemos ver una lesión por presión estadio 3, donde podemos ver una lesión por presión de grosor total con exposición de tejido subcutáneo. Aquí, por ejemplo, no vemos tejidos profundos como son músculo, hueso o fascia. Diferente de la lesión por presión estadio 4 que hemos marcado por la figura D, donde vamos a ver una exposición ósea. Ambas son lesiones por presión sacras, y miren cómo acá en esta podemos ver exposición sacra. Y estas son las dos últimas que habíamos mencionado, que son las lesiones por presión que no son estadificables, pero que suponemos son de tejido profundo. La diferencia es que no podemos clasificar de 3 o 4, ya que en el lecho están ocupados por esfacelo o por escara. Y habíamos mencionado las últimas, que son las lesiones que se sospecha que son de compromiso profundo, ya que tenemos una coloración que no blanquea, pero un aspecto morado o violáceo, o flictenas de contenido hemorrágico. Entonces, en cuanto al tratamiento de las lesiones por presión, se basa fundamentalmente en 4 pilares: principal, aliviar la presión en las áreas afectadas; control de la infección en caso de sospecharla o de tenerla confirmada; el desbridamiento cuando se encuentre indicado para cierto tipo de lesiones; y las curaciones de las lesiones con apósitos y agentes tópicos, ya sea de forma de tratamiento o de manera preventiva. En cuanto al pilar de aliviar la presión, principalmente se realiza en cuanto a la prevención. La idea que es se minimicen los episodios en los cuales el paciente tenga una posición estática prolongada, el uso de superficies acolchadas, que lo podamos adecuar en los puntos de presión, principalmente para evitar la presión sobre los puntos donde tengamos superficies óseas, el cambio de posición del paciente con una frecuencia adecuada. La guía como tal no emite un tiempo exacto en cuanto a se debe cambiar el paciente, ya que, como habíamos mencionado, los pacientes pueden variar mucho y la condición médica puede que no lo permita, pero recomendaciones antiguas relatan cambios de posición por lo general cada 2 horas. Verificar siempre la posición y el ajuste correcto en pacientes que sean portadores de prótesis o que sean usuarios permanentes de silla de ruedas. Evitar, como habíamos mencionado, la exposición a los microclimas adversos
están dados por el sudor, la exposición a las heces y la orina, y una adecuada nutrición, que está obviamente en relación con la cicatrización de las heridas. En cuanto al control de la infección, fundamental es sospecharla. Para la sospecha o para su diagnóstico tenemos que lo fundamental es una evaluación clínica en la cual debemos evaluar signos clínicos tanto locales como sistémicos. De una revisión que se hizo de múltiples signos demostraban que el signo que demostraba mayor rendimiento en cuanto a predicción de infección era el empeoramiento del dolor de una úlcera por presión. Pero también hay signos locales como en cualquier herida, el aumento del eritema, el edema, el calor, la turbulencia, tejido necrótico de nuevo, y también asociaban otro aspecto como una evidencia de una úlcera que no evolucionaba por más de 2 semanas con tratamiento adecuado. Eso nos podría hacer sugerir que de pronto es una úlcera que está con un proceso infeccioso. Y en cuanto a los síntomas sistémicos de infección, teníamos los generales, pues un proceso infeccioso, como son malestar general, fiebre, adenopatías, y principalmente, como esta es una patología que afecta en gran parte a la población mayor, múltiples comorbilidades, pacientes que se presentaran o debutaran con delirium, confusión, siempre sospechar que hay alguna foco infeccioso en piel en ausencia de otros focos pues, más claros a la hora de abordarlo. Importante también el tamaño de la úlcera y la cronicidad de estas. Esto radica también en cuanto a la ubicación de la úlcera. Obviamente una úlcera que se encuentre en zonas con alto riesgo de exposición a materia fecal o orina van a tener un mayor riesgo de infección. Factores de riesgo propios del paciente, que igual son también los mismos para poder presentar lesiones por presión. Y siempre tener en cuenta que este tipo de lesiones, en caso de encontrar crepitación, debemos descartar inmediatamente infecciones necrotizantes, ya que pueden tener resultados devastadores para estos pacientes. Como tal, el diagnóstico definitivo o la confirmación de una úlcera por presión con infección, ellos recomiendan confirmarla mediante biopsias de tejido o de hueso. No recomiendan el uso de cultivos superficiales, ya que la mayoría de estas úlceras van a tener una alta colonización bacteriana. Fundamentalmente se usan en caso de que queramos descartar la presencia de microorganismos con alta capacidad de resistencia, como son el Staphylococcus aureus meticilino resistente. En caso de que identifiquemos osteomielitis en imágenes, la idea siempre es apoyarnos con el grupo de enfermedades infecciosas, ya que como sabemos van a ser pacientes con edad avanzada, con múltiples comorbilidades, y este tipo de infecciones van a requerir un tratamiento antibiótico sistémico prolongado, por lo cual lo ideal siempre es apoyarse con el grupo de mayor experiencia. Importante, el uso de antibióticos debe estar dado siempre y cuando tengamos una indicación clara de que hay una infección, no solamente la presencia de una úlcera, o la presencia de una escara, o la presencia de facelo, o la presencia de exudado nos hace sospechar la infección, sino los signos que acabamos de mencionar recientemente. En cuanto al debridamiento de los tejidos, la intención fundamental del debridamiento es retirar o extraer todo el tejido desvitalizado y las biopelículas que se forman en las lesiones por presión. A su vez, también el drenaje de colecciones que puedan generarse en estos sitios. Lo que se busca con el debridamiento es obtener un lecho de un tejido bien granulado en toda la cavidad de la úlcera, en el lecho de la úlcera. Aquí hay otros enfoques como tal para realizar el debridamiento mecánico, pues, pero que no tenemos como tal al alcance en nuestro medio, pero que se han mencionado también. En cuanto a los apósitos y los agentes tópicos, hay una variedad inmensa de estos. Estudios no han mostrado superioridad de ninguno entre ellos, pero en sí la idea es tener una idea general como tal de los tipos de apósitos y saber que la escogencia de estos va a estar dada principalmente por factores relacionados con la herida, como son el tamaño de la herida, la forma que tenga, dónde se encuentra ubicada la herida, qué profundidad tiene la herida, si es una herida que produce sudado y qué volumen produce, si es una herida que está infectada o que no tiene infección, si presenta tonalización o tejido friable en la piel circundante, nos va a ayudar en la escogencia de este tipo de apósitos. En realidad, el manejo de los apósitos y de los agentes tópicos
tiene un excelente manejo por el grupo de enfermeras especializadas en clínica de heridas, pero la idea de esto es como tal tener una idea de con cuál podemos empezar a tratar pacientes que de pronto no tengan la disponibilidad de la valoración por este grupo de manera inmediata. Hay múltiples apósitos, ellos se mencionan. Una característica que tienen en desventaja la mayoría es que tienen un costo importante. Y en cuanto a las características para poderlos usar, por ejemplo, tenemos apósito de alginato o apósito de espuma, cuya característica fundamental es la capacidad de absorción, por lo cual son de gran utilidad en pacientes que tengan un exudado importante o que tengan un riesgo de infección. En cuanto a la infección también, podemos usar apósitos de plata, ya que la plata tiene un efecto bactericida que nos va a ayudar a controlar el foco infeccioso de manera local. Es importante tener en cuenta que estos apósitos de plata, una vez se haya resuelto el proceso infeccioso, debemos retirarlo, ya que ellos pueden inhibir la producción de fibroblastos y queratinocitos y disminuir la evolución de la cicatrización de las úlceras. Otro tipo importante, como son los apósitos de película transparente, que como tal recomiendan su uso en caso de prevención o en úlceras superficiales, estadio 1, estadio 2, que no tengan exudado. Esto es importante porque son apósitos que van a formar un cierre hermético y no van a permitir el paso de exudado, que no son porosos. Entonces sería como esta la indicación. Y de estos, el más económico, y que ese sí tenemos al alcance de la mano en cualquier centro, son los apósitos de gasa, los cuales la ventaja que tienen es que son económicos, son apósitos de gasa que se humedecen y se aplican en las lesiones por presión, pueden ser de características complejas, que tengan un abundante exudado, que tengan formación de biopelícula, ya que al cambiarlos hacemos una especie de desbridamiento. Sin embargo, el hecho de que requieran cambios frecuentes implican un mayor costo, pero en cuanto al uso del personal que va a estar encargado de los cambios frecuentes, no tanto como del apósito. Ya para finalizar, quise hacer un esquema como tal, que sea un poco más práctico, a tener en cuenta algunos factores para el uso de algunos apósitos. Antes no había mencionado, pero aquí podemos mencionar la terapia de presión negativa, que también es fundamental y de gran utilidad en aquellas úlceras por presión, por lo general profundas, grado 3 o estadio 3 o estadio 4, y la cual se basa son espumas con una capacidad absorbente que pueden ubicarse en heridas de diferente forma y van a estar cubiertas por una película transparente. Esta película lo que va a ayudar es a formar un vacío y va a estar conectada a un drenaje, una sonda, una tubería que le va a imprimir una presión negativa. Como tal, el objetivo de esta presión negativa, de esta succión, es que esa fuerza mecánica de succión estimule la producción de fibroblastos y a su vez la cicatrización de la herida. Otro aspecto importante de la terapia de presión negativa es que en lesiones que tengan un exudado elevado van a favorecer la absorción de ese exudado y favorecer la granulación de las heridas. Otro aspecto importante es que el hecho de tener una película transparente que la cubra puede también servir de aislante en heridas de gran tamaño y que estén cerca de áreas con alto riesgo de contaminación, como son las úlceras sacras o las úlceras paraestomales, que tienen alto riesgo de contaminación por materia fecal. Entonces, este esquema lo que nos ayuda a definir es si la herida está infectada o no. Es el primer parámetro. Si se encuentra infectada, la cantidad de exudado, que no tenga ningún exudado, que tenga alto exudado y que sea copioso, y con esto definir el uso de los diferentes apósitos que acabamos de mencionar. Y eso es todo.